Hablemos del genocida más grande de la historia, Mao Zedong. Mao fundó el Partido Comunista que luchó en la Guerra de la Revolución Agraria y enfrentó la invasión japonesa en su país. En 1927, Mao se alzó en armas, formando una agrupación guerrillera que fue el germen de lo que ahora es el Ejército Popular de Liberación. En el periodo 1934 a 1935, Mao encabezó la denominada Gran Marcha, que llevó a los revolucionarios desde el centro-sur de China hasta el norte, salvándolos del exterminio, maniobra que lo hizo ser el líder indiscutible de la revolución. Luego de 2 décadas de luchas contra las fuerzas de la República, en 1949, Mao proclamó el triunfo de la revolución y la fundación de la República Popular de China, de la que fue su primer presidente. A partir de ahí hizo 3 grandes purgas. La primera purga fue entre 1950 y 1953 con una directiva para eliminar contrarrevolucionarios. Se atacó a todos los que fueran un peligro político o económico para la dictadura, como hizo Lenin, campesinos propietarios y nacionalistas chinos, los simpatizantes del Kuomintang. Se calcula que hubo 1 millón de muertos. La segunda fue entre 1955 y 1957 para limpiar el partido y la administración. Fue el llamado Movimiento Sufan, otros 700.000 muertos. Con estas 2 purgas liquidó al otro gran partido político chino y eliminó a los contestatarios comunistas. El 16 de mayo de 1966 Mao aprobó una directiva secreta que declaraba la guerra a los intelectuales, académicos, cargos conservadores del partido y maestros. En agosto de ese mismo año, Mao Zedong anunció entonces la revolución cultural para acabar con los 4 viejos, pensamiento, costumbres, dejando claro en su cumpleaños número 73 el nacimiento de una guerra civil por todo el país. Los guardias rojos se distribuyeron por todas las provincias, los detenidos fueron decapitados, golpeados hasta la muerte, enterrados vivos, lapidados, ahogados, hervidos, masacrados o detonados con dinamita. Incluso hubo canibalismo, donde se extraían las vísceras y los genitales de las víctimas para que las comieran los fieles comunistas. La revolución cultural fue, como su nombre indica, un intento salvaje y despiadado por parte de Mao de erradicar brutalmente cualquier tradición cultural y religiosa del territorio chino para que únicamente quedara el marxismo-leninismo maoísta. Todas las religiones debían ser aplastadas. Fueron prohibidos el teatro, la música, el cine y la literatura de origen extranjero. Las personas consideradas aficionadas a estas influencias culturales fueron asesinadas, agredidas o ridiculizadas en público, obligadas a desfilar por la calle con indumentarias ridículas. Muchos consideraron que todo esto era parte también de los resentimientos ocultos de Qin Chan, la esposa del mandatario, quien fue una antigua cantante, actriz y bailarina en el Shanghai de los años 30 contra los antiguos empresarios y autores teatrales que quedaban de aquella época. La emperatriz, como le gustaba ser llamada privadamente, obligó a crear un teatro y una ópera que solo interpretaran obras de propaganda revolucionaria, aunque solo consiguió que se compusieran 4 óperas. La mayoría de las bibliotecas fueron arrasadas, incluso las de oficios técnicos. Y solo se permitía un único libro en China, el Libro Rojo de Mao, en la que se mezclan el marxismo, el confucianismo y el leninismo de modo bastante inconexo y cuyo fin último es adoctrinar al pueblo y a las bases del partido. La destrucción de templos religiosos y persecución a católicos dejó como saldo incontables asesinatos, las monjas extranjeras que fueron apaleadas y humilladas en público antes de ser expulsadas del país. La situación derivó en un caos total y guerra civil cuando los guardias rojos atacaron incluso al ejército por considerarlo poco revolucionario. Todo ello bajo la mirada complaciente de Mao, que parecía contemplar todo como un necesario proceso de purificación revolucionaria. Incluso el jefe del ejército fue asesinado. A finales de 1968, el ejército fue aplastando a los guardias rojos y el proceso de la revolución cultural tocó a su fin. Al final, el arbitrario Mao ordenó también detener a muchos de sus propios guardias rojos y obligarles a cuidar cerdos en perdidas granjas del centro de China. Mao murió en 1976.
Y entonces su esposa Qin Chang, junto con otros 3 dirigentes fieles a ella y que habían sido sus hombres de confianza, fueron juzgados y condenados por el propio régimen chino por sus crímenes durante la Revolución Cultural. Se calcula que la cantidad de muerte causadas por el dictador Mao Zedong está entre los 49 y 78 millones. Es decir, es como liquidar a toda la población de España, del Reino Unido o de Francia. Cuéntanos qué piensas sobre estos hechos y suscríbete para más.